Bueno, bienvenida, bienvenidos, gracias por estar aquí. ¿Está Gracias. para compartir, estimado? Sí, Pato, está ok. Somos nosotros, el grupo, somos cavernarios, en realidad cavernarios en todo sentido, porque estamos, nos sentimos como dentro de un espacio, una caverna oculto. Nivaldo está grabando, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, Pato. Y dentro de esta actividad quisimos generar ideas, compartir, porque nosotros tenemos una estructura de unas ideas de un posible libro, montaje, película, lo que sea, pero pensamos que ojalá poder tener ideas de otras personas que nos retroalimenten. Y es por eso que hemos querido tener encuentros. La semana pasada ya tuvimos un bellísimo encuentro con dos profesores, una actriz famosa, gran mujer, y este año, esta semana quisimos tener otro encuentro con gente tan formidable como la anterior, o quizás más. Por eso pensamos en ustedes. Y entonces me va a tocar moderar un poco la reunión y quiero tratar como de presentarlos a algunos para que sepamos quiénes son. En primer lugar está Belén Castillo. Hola. 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 Ahí no sé si se ve ella, famosa. Belén Castillo, top ahí, top. Wow. ¿Esta foto? ¿De dónde me la sacó? No, saqué de ahí de... Oh, demanda inmediatamente. Ahí estoy en la isla. Más Estoy en encima la es isla. abogada, así que estoy sonado. Ella es abogada, egresada en magíster en de Derechos Humanos, directora de la Fundación CODEPU, Corporación por los Derechos del Pueblo, cursa actualmente cursos diplomados de danza, teatro, estudia teatro en segundo año. Yo la conocí en una escuela de teatro maravillosa, una escuela de teatro donde yo encontré que ella era fantástica, era brillante, era de las que eran jugadas. Cuando había que quedarse hasta las 7, ya se quedaba hasta las 11, y todo el tiempo. Y con toda la pega que tenía que hacer, jugaba más que todas. Yo diría que más que todo el curso juntos. Por ahí una o dos la seguían, el trote. Estudia teatro, segundo, y estudios también de contabilidad, diplomado de mediación laboral y vecinal. Contabilidad, algunos aquí, nuestros amigos también están relacionados con los Sí, qué contabilidad. lata. ¿Algo más que decir, Belén, de la presentación? ¿Algo que agregar? No, nada. Muchas gracias. Sí. Vivimos 10 personas. Vivimos 10 personas en esta caverna. Eso es importante. Ya. Hay que tener antecedentes. Sí. Mauricio, no veo a Mauricio Varela. Estaba y ahora no lo veo. No lo veo. Igual lo vamos a agregar. Vamos a contar quién es. Él es Mauricio Varela, es un tremendo profesor de música, hace trabajo, tiene una banda musical muy famosa que se llama Tobalaba Marca, con jóvenes y con niños. Él es profesor hace 30 años y realmente es apasionado. Yo lo conocí en una experiencia con jóvenes en el colegio donde estaba, y yo veía cómo estos chicos se entusiasmaban con él. Hace 20 años hace clases de música, hace clases de primero a octavo básico, y además es deportista de caza submarino, por eso está con ese buzo ahí. Hace muchos años también, dice 50 años, incluso pertenece a la selección senior, pero por la edad que tiene yo pensé que tenía 25, ¿cómo va a ser senior? Pero en fin, bajo 60 años, intérprete musical, instrumentalista y dedicado a la lectura y varias formas de artes. ¿Estás o no estás, Mauricio? Ahí estoy, si estoy arriba. Si, mira, ¿Está? ¿cuántos habemos? ¿Cuántos? Como 5 Falta personas. alguien. Falta alguien. Belén. Gracias, Belén, por estar acá. Ella acaba de hacer un examen Profesor. maravilloso de Casa de Muñecas de Henry Ibsen. Maravilloso, no sé, pero claro, se hizo. ¿Y qué personaje fue? ¿Nora? Nora, sí. Increíble. Belén. El mito de la caña. Don Platón. Ya. Gracias, Mauricio. ¿Algo que decir sobre su presentación? Yo lo encuentro increíble. El jugado, los alumnos lo adoran, lo adoban, lo queman. Es increíble. No. Tengo 35 años de docencia, por si acaso. 35. 35 años de docencia, sí.
Mire, Wow. y se ve como si fuera un muchachín de unos 23. En fin. 58. 58. Bueno, el mito de la caverna, un poquito para contextualizar. Todos lo conocemos, yo creo, pero lo quería abordar desde un punto de vista como lo conocemos. Todos sabemos que son 3 prisioneros que están en una caverna, amarrados, con la posibilidad de mirar solo hacia adelante y que no pueden ver nada de lo que pasa hacia atrás. Gracias a una luz, un fuego que tienen puesto atrás, ellos logran ver unas proyecciones que están más atrás de ellos y que pareciera ser que son cosas que lleva la gente en la cabeza, qué sé yo, un perro, fruta, lo que sea. Y algunos hablan y otros no hablan, pero el asunto es que cuando hablan, esas voces se escuchan en la caverna porque tiene una buena resonancia. Estoy hablando de lo que dice Platón. Entonces la gente cree que esas voces son las de las figuras que están ahí pasando en realidad. Entonces todo como es extraño, ellos ven lo que les proyectan. Ahí hay un pequeño dibujo que está ahí en internet que me parece atractivo. Un día uno de los prisioneros, Platón, dice que él solo se libera o lo liberan. En efecto da como lo mismo. Incluso que solo se libere o que lo liberan, por ejemplo en el caso de la vida de sueño, es liberado y se provoca un desastre increíble. Pero también en este caso se libera y cuando sale, ¿qué es lo que ve? Primero el fuego y después sale a la calle, trata de acostumbrarse y ve el sol. Y cuando ve el sol, ve y la gente y ve que las cosas son distintas. Entonces se pregunta, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que era la verdad y qué es lo que era la mentira? La sombra, la verdad, no lo sabe. Ahí está un dibujo que hizo Hernán, maravilloso. No, nada que ver, lo sacamos de internet y ahí está reflejado. Volvió a la cueva y le dice a su compañero, oye, pero miren lo que está afuera, es increíble, es maravilloso, tienen que verlo por su propia cuenta. Los compañeros no le creen, obviamente, y deciden en una teoría dicen que lo asesinan, en otra no, ahí está como lo asesinan. Pero en general esta historia es una metáfora que intenta explicarnos sobre la realidad, la doble realidad que percibimos, ¿no? Lo sensorial versus lo intelectual. Platón incluso habla de el conocimiento versus la educación, porque para Platón esto va desde el punto de vista de la filosofía. Nosotros lo abordamos hacia más lo artístico en este caso. Pero incluso Platón decía que los generales, las altas autoridades tenían que aprender geometría, astronomía, música, tenían que ser expertos, teóricos. Y se refiere en general a la ignorancia que vivimos nosotros, nos dejamos llevar por las apariencias de los sentidos. Es una situación ficticia. Entonces, Platón considera la relación entre lo físico y las ideas. Ahí hay una cosa que me gusta mucho, porque vemos la imagen que podemos ver en las noticias. En realidad uno está persiguiendo a otro, lo quiere matar, pero nos muestran lo opuesto en la pantallita. Es el dibujo mío, ¿no? El dibujo de Hernán, maravilloso te quedó, Hernán. Entonces, aquí está la existencia de una realidad y de una verdad que existen, independiente de lo que nosotros pensemos. Nosotros podemos pensar aquí en nuestras cavernas, que todo es bonito, que el 10% va a existir, que toda la cosa, pero en realidad por fuera se parece que están planteando otras cosas. Entonces seguimos con engaños constantes y entonces se genera una oposición entre la verdad, lo que existe y lo que nos ocultan. Bueno, y Platón habla que esta es una lucha en el fondo entre el mundo de lo sensible, los sentidos y el mundo de las ideas. Y aquí hay 2 hojitas para explicar cosas que vimos nosotros la semana anterior que nos repercutieron, solo como idea. La gente tiende a ser manipulada a través de los sentidos. Se busca hoy en día que el ser en general sea más sensible que lógico, más que el corazón, que funcione más el corazón que la razón. Porque en general miramos la sombra y dejamos de ver el sol. Debemos aprender a darnos cuenta de los sentidos y además de lo que entendemos, no dejar uno de lado. Y bueno, yo en general solo sentimos, nos hacen sentir a nosotros también y nos gusta que nos hagan sentir. Y en esta propuesta uno se pregunta si ¿qué soy? ¿Víctima o protagonista? ¿Quién es la víctima? Tendría que ver con el excesivo juego de lo sensorial que vivimos. Hay que dejarse llevar por los sentidos. Somos víctimas, cómplices o protagonistas. Y lo último es el héroe. Alguien habló del héroe. Es como un viaje del héroe que debe despegarse de lo sensible y acercarse a las ideas. Ojo que Platón lo lleva al extremo de las ideas. Y aquí vimos un héroe muy interesante, Martín Rivas,
no sé si ustedes ubican ese personaje maravilloso, que era un hombre sencillo, humilde, de finales del siglo XIX, comienzo del XX, pero que era apasionado y él se la jugaba por su amada Leonor. Un hombre normal, sencillo, distinto a todo lo que nosotros concebimos con héroe. Patricia Tamargo, una vez que estuvo acá, nos hablaba del héroe que existía donde ella vivía, que era un hombre que se dedicaba a hacer ollas comunes todo el tiempo, a puro ñeque. Y aquí vimos a alguien, el héroe de las 1000 caras, de Joseph Campbell como referencia. Entonces, le dejo darle la lata en ese momento y volvemos acá. Ya, Belén. Primero. Belén, Belén, a través de la justicia social que le ha tocado ver tanto tiempo, ¿qué tan afectada se ve esta justicia con la manipulación que existe? Y por supuesto, lo que usted quiera explayarse. Y bueno, efectivamente, lo que pasa es que esto sensorial, no sé si es exclusivo de la manipulación de medios, pero llevándolos solo a la manipulación de medios, hay una intervención en la justicia porque se crea un ambiente, así como uno crea un ambiente para hacer una presentación, también se crea un ambiente para presentar una moción parlamentaria, un proyecto de ley o lo que sea, ya sea para... hay un ambiente de delincuencia o hay un ambiente de terrorismo que se le llama para endurecer las leyes de seguridad del Estado. Entonces se crea toda esta imaginaria y eso es cultivado por los medios también, que obviamente todos sabemos que son parte de la misma de la oligarquía, en el fondo de la clase dominante. Entonces está todo en concordancia que después llega a que una ley se endurezca y la finalidad es la penalidad, básicamente. Entonces uno también ve cosas en los juicios que de repente están fuera de lugar, como que hay órdenes del Ejecutivo, que en este caso el Estado, digamos el gobierno, hacia los jueces, siendo que los poderes se supone que son independientes, pero hay una línea rectora por donde hay que decidir. Entonces pasó mucho ahora, después de la rebelión del 18 de octubre, que había una línea de las prisiones preventivas. Entonces, un delito o una falta, delito o crímenes tienen diferentes sanciones, y habían delitos en particular que, aunque fueran sancionados y esa persona fuera encontrada culpable, la pena no hubiera acarreado la prisión, la cárcel, pero sin embargo sí estaba en prisión preventiva, o que se está en prisión preventiva sin ningún antecedente, sin ninguno, no hay ningún indicio que dice que esta persona participó en algo, pero aún así está en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque había una línea detrás, una línea que tenía que ver con la idea del Ejecutivo, que se inmiscuye también en el ejercicio del Poder Judicial y también en el Legislativo. O sea, la independencia de poderes yo la veo poca, pero está todo dentro, todo esto está marcado dentro de una idea de país al que queremos, que quieren que tengamos, que básicamente el neoliberalismo en su máxima expresión, como sabemos que se empezó a cultivar aquí en Chile de los años 50 a través de la Universidad Católica y bueno, y ahí se siguió agudizando el modelo, pero eso es básicamente, entonces todas las actuaciones que yo veo en mi vida, digamos, van enfocadas a eso, a profundizar el neoliberalismo básicamente, y las cosas que nos sirvan al sistema, como lo que hablaba Luhmann en su oportunidad o qué sé yo, nos sirve al sistema, se escupe, o sea, nos sirve al sistema, se tiene que apartar, también lo que hablaba Foucault. Entonces, la delincuencia hace ver que el sistema no funciona, entonces, la delincuencia entre comillas, porque igual hay una persecución, yo creo que del pueblo. Entonces se saca esto y se le pone la prisión preventiva o se le pone la cárcel o qué sé yo, pero la idea es dar la apariencia que este sistema es perfecto y funciona. Entonces toda la manipulación afirmada por los medios va detrás para fortalecer esta idea, esta idea que está muy arraigada en el común de las personas. De ahí el rol como de los abogados, ¿qué pasa con ellos? Porque están un poquito amarrados frente a eso también, ¿no? Sí, es difícil, pero
hay situaciones y situaciones. Pues ahora, en esta rebelión, no tiene comparación con lo que ocurría antes, por ejemplo, en la dictadura. Porque antes la verdad es que los abogados, los colegas, tenían que ser bastante creativos, inventando estrategias jurídicas con jueces que eran parte de la dictadura militar. Entonces era poco lo que podían hacer, pero se hicieron cosas tan interesantes como que se dejó de ocupar el decreto ley 2191, que es de amnistía. O sea, el gobierno militar y todos sus séquitos sacaron un decreto que era para amnistiar todos los delitos que ellos habían cometido entre el 73 y el 78, que fue la época más cruda en cuanto a los horrores que cometían los genocidas. Entonces ellos sacaron un decreto para amnistiarse ellos mismos y listo, pues. No pasó nada, borrón y cuenta nueva, aquí para adelante. Y la lucha, bueno, de los abogados y los familiares, qué sé yo, en los tribunales, significaron que ese decreto, que si bien no está derogado, no se ocupa hace muchos años. No se ocupa porque la renovación de jueces también y la apertura de nosotros a los tratados internacionales en derechos humanos, que ese fue un gol que se le pasó a la Junta Militar, ha permitido en el fondo que ya sería impresentable para un juez resolver, amnistiar algo como eso. También se estableció un delito que no existía acá, el del secuestro permanente. Ya. Entonces, claro, pues, entonces, y la lucha no es fácil, pero se logran cosas. Ahora ya hay un camino cimentado ahora, en esta rebelión, porque ya hay una incorporación de los derechos humanos en nuestra conciencia, pero no es como antes. Pero eso no quiere decir que sea más fácil. De repente uno se encuentra con fiscales que sí te ayudan en el trabajo y otros que no. Entonces, y los jueces lo mismo, pero ya por lo menos hay un concepto popular que existe. Todo el mundo maneja algo que, aunque sea de derechos humanos, y tiene una noción mínima. Claro. O sea que en el fondo no lo hacen por convicción, sino que por obligación. Hay personas que sí, hay personas que lo hacen por convicción, pero de repente hay ciertas cosas que son impresentables, como le decía. Toda la misma gente, no sé si se nota que yo soy de izquierda, pero por si cabía alguna duda. No. Toda la gente que apoyaba al dictador y qué sé yo, después empezaron a renegar de él, porque también eran acorde a los tiempos, que ya era impresentable decir yo voté por el sí, o yo, todos los que aparecían en las fotos con Pinocho y qué sé yo. Políticamente incorrecto, claro. Políticamente ya no corresponde. O sea, yo me acuerdo hace muchos años, no sé en qué candidatura de Lavín, no me acuerdo si era alcalde o presidente, que dijo que tenía un primo que era detenido desaparecido. Es que también entendía. De verdad, pues, entonces, claro, hay como ciertas cosas que ya no se pueden y otras que sí. Por ejemplo, antiguamente decir que uno era descendiente de mapuche era muy mal mirado, el mapuchito, le decían cuando yo era chica. Ahora la gente se enorgullece, entonces ese tipo de cosas igual son positivas, pues yo siento que hemos avanzado. El rol de la mujer también, sí, y ya no es el mismo que antes. Belén, disculpa, una consulta, una pregunta, llevándote hacia el lado más oscuro de la caverna, ¿no? Ahí donde el mundo de los sentidos, el mundo del codo, digamos, de la oscuridad total. ¿La justicia está condenada a la impotencia? ¿Qué opinas tú? En términos generales, digamos. Es que, ¿qué es la justicia? Porque se supone que la justicia es como la libertad. No hay un concepto que quede satisfecho a todo el mundo. O sea, yo podría tener, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Si a mí, no sé, mañana me roban algo aquí en mi casa, a mí no me interesa que esa persona vaya a la cárcel, para nada. A mí me interesa que esa persona, no sé, si ya me robó el celular, que me devuelva el celular o otro parecido. Eso es todo. Gracias. Se acabó. Claro, mira, por ejemplo, sí, tengo un pequeño texto de Glaucón, otro filósofo amigo de Sócrates y de Platón.
según la naturaleza, digamos, de cometer la injusticia, dice él, que el hecho de cometer la injusticia es un bien, pero sufrirla sería un mal, ¿no? Pero es mayor mal sufrirla que bien el cometerla. ¿Se entiende? Sí. Cuando decimos que la injusticia, digamos, que muchas veces, digamos, los poderosos caen en injusticia en beneficio propio, ¿no? Aunque saben que están incurriendo en un delito, lo hacen igual porque saben que van a salir beneficiados, digamos, de esa operación, de esa maniobra, ¿no? Como lo ha hecho Piñera, digamos, en todos estos años. No te vayas, Guido. ¿Cómo? No le digo a Guido que no se vaya, porque a lo mejor como no le hemos preguntado nada, pero no te vayas, Guido, por favor. Sí. Completando la idea, ¿no? Sí, claro. Guido, una consulta, Mauricio Varela. En todo esto, la justicia que conversa Belén y Hernán y nosotros, ¿sientes que cómo se ve eso en el trabajo con tus estudiantes, en realidad? Y esa cosa que es tan propia de la juventud, de los adolescentes, de la fuerza de lo sensorial versus esta cosa extraña de lo intelectual. ¿Logras apreciar en tu trabajo ese tipo de pugna? Esas dos preguntas en una, aprovechando de este espacio. La justicia, si se ven las creaciones, lo que hacen, y el juego entre lo sensorial y lo intelectual. Hola, gracias. Estaba escuchando o tratando de escuchar a Belén. Primero que nada voy a pedir las disculpas porque la vida de los profes se ha transformado en esto. Me llaman, a mi esposa la llaman a la 1 de la mañana. No hemos tenido vida estos 4 meses con este famoso sistema ¿cómo se llama? Del trabajo en red. 24/7. Bueno, sí, 24/7, horrible, estamos muy agotados, muy agotados. Debo decir que, primero que nada, nuestros alumnos tienen etapas. Yo creo que los chicos tienen etapas. Los mismos padres han sido adormecidos por el sistema. La mayoría de los padres, incluyéndome yo, podría ser abuelo de ellos incluso, son hijos o nietos de la dictadura. Esa es la verdad, yo lo siento así. Han sido aplastados por este neoliberalismo capitalista y la mayoría prefiere el bienestar personal al bienestar común. Recién hablaban de la justicia, del robo, de la importancia del robo, ¿no es cierto?, con los filósofos griegos. Uh-huh. No es el único que él nombra lo que es el robar. ¿Es bueno o es malo? La injusticia es buena o es mala. Es buena o depende del punto de vista que se vea. Para nuestros chicos, por ejemplo, en estos momentos, ir a pelear en contra de Carabineros, porque Carabineros entra con una violencia increíble dentro de la Hormiga. Yo he estado ahí, he visto lo que pasa. Entra con un nivel de violencia, pero superior a todo lo visto antes. Evidentemente, para estos chicos, lanzarle piedra a Carabineros es parte de su justicia. Lo ven como algo bueno porque están siendo justos. Están entrando a mi casa, me están sacando de las orejas. ¿Qué hago yo? Lanzo piedras porque es lo único que tengo. O lanzo un fuego artificial o disparo con una onda. Pero es la alternativa. Entonces, ese sentido oscuro que presenta Platón de que nosotros vemos solamente las sombras, los 3 prisioneros viendo las sombras que pasan atrás mío, está muy bien reflejado en estas personas. Y que empiezan a despertar de repente. Hay uno que despierta, el tercer hombre que despierta, pero en este caso, estos que han despertado no han sido asesinados y han sido condenados por el medio a decir que es una mentira. La gente empezó a despertar. No todos. Creo que es un proceso lento. Mis alumnos de 7º y 8º han ido despertando paulatinamente. Mis exalumnos, con los que hacemos el conjunto, con los que formamos Toda la Marca, han sido capaces de estructurar letras o contenidos musicales muy potentes al respecto. Detenidos desaparecidos, hay que considerar que la gente de acá sí tiene de muchas personas de sus familias que fueron detenidos desaparecidos. En la Ermida hay más de 120 personas que fueron detenidas desaparecidas, por lo tanto es un número muy grande para un espacio tan reducido. Mi suegro fue GAP, entonces tiene una experiencia monstruosa al respecto. E insisto, esa sensación de la oscuridad, de la justicia y la injusticia,
de lo que es real o de lo que es irreal está en la delgada línea roja, como dice, ¿cómo se llama? Un cineasta checo, ¿no es cierto? En la delgada línea roja entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, sí, yo noto un despertar en la gente. Oigan, y muchas gracias. Para los 5, para todos, la constituyente y el proceso de la nueva constitución, ¿puede venir a revertir esta manipulación? ¿Qué tan manipulado está el proceso? También me pregunto yo. ¿Qué tan positiva puede ser esta constituyente, esta nueva constitución? ¿Serán la gente, no sé, pues, víctimas, cómplices? ¿Tendrá sentido? ¿Nos permitirá ver la luz fuera? ¿Será el sol? ¿Será la sombra? ¿Serán las figuras que se proyectan? Belén, Mauricio, etcétera. Hernán, Nivaldo. Las damas primero, me gustaría saber la opinión de Belén. Sí, es que parece que se todo va a cortar como abogada, ¿no? Avisó sí, que se va a cortar, dice 1 minuto, dice menos de 1 minuto. Sí, entonces por eso yo estoy esperando, cosa que si se corta, poder generar inmediatamente la... Entonces, perdón, Belén, ¿qué pasa con la constituyente? ¿Es un imaginario? ¿Servirá para algo? ¿No servirá para salir de la caverna? ¿Qué piensa usted, estimada? O sea, es que, no sé, yo soy como más radical en ese sentido. Me cuesta creer un poco de las cosas que se hacen en tanto acuerdo con todos los personajes políticos, en el sentido de que, claro, si bien la derecha o parte de la derecha no está de acuerdo, pero sí hay un acuerdo por detrás de que hagamos esto, y de hecho esa idea de que hagamos mixto, que sea un proceso constituyente apoyado también con los parlamentarios, qué sé yo, me parecen extraños. A mí me gustaría una asamblea constituyente, o sea, el ideal, que naciera desde los barrios, que fuera así, independiente que a lo mejor en letra no sé, lo que el resultado final pueda ser asesorado tal vez por algunas personas, pero que de ahí nazcan las inquietudes de las personas, po. ¿Qué es lo que quieren como carta fundamental? Porque al final la Constitución marca todo, y esta Constitución, la que tenemos, bueno, Jaime Guzmán y su séquito, prevalece la propiedad privada por sobre de cualquier cosa, más allá de la vida, y eso determina todo el resto de las cosas, porque por algo en la Carta Fundamental, yo delante les decía que hay un gol en la Constitución que se les pasó en esto de los acuerdos de la transición, porque aquí, es que eso es lo que me pasa a mí. Es cierto que en nuestro país inventan ideas, pero que son como a medias, es todo mixto. Entonces, que un proceso constituyente también se haga hincapié en que sea mixto, también me produce ruido, porque las leyes en general acá son mixtas, no siguen ni un modelo ni otro, sino que es como una especie de arreglo para que nos acomode. Y en cuanto a la constitución bueno, la transición que se hizo, qué sé yo, se llegó a un acuerdo con la Junta Militar, que no sé si no se dieron cuenta o qué, el artículo 5 de la Constitución, en el inciso 2, de los tratados internacionales de derechos humanos. Y de ahí es que nace toda la posibilidad de ocupar los derechos humanos, porque además que hay teorías, pero ya está como instalado que es supraconstitucional. Entonces, esa es una tremenda herramienta, pero eso se hizo sentado en la mesa con la Junta de Gobierno, que se les pasó, no se dieron cuenta, no sé. Entonces, que se quiera hacer una constitución también en tanto acuerdo, igual me produce ruido. Yo no sé si creo una cuestión más radical, porque hay una teoría en psicología que habla como de amputar la pata al cangrejo. Entonces, de repente digo yo, esta cuestión se tiene que sacar y que creemos todo otra cosa. Pero que otra vez sigamos metidos con las mismas personas que en el fondo, para mí el mundo es dominante o dominado. Y ellos son los dominantes, entonces nos van a entregar las cosas por las buenas. Me gustaría que el ambiente cada día, de octubre en adelante, no decaiga. Porque antes de eso, ¿qué había? Enfermedades mentales, pues. Y la salud en este país muy mala, pero para mí todo es resultado de lo mismo. Porque te ahogan y te explotan hasta que ya no... Claro. Sí, te estrujas hasta que, no sé, te suicidas o algo, o te enfermas derechamente.
que es lo mismo en el fondo. ¿Puedo Sí. hablar? Mauricio, por Respecto a lo que favor. respecto a lo que dice Belén, conversando con la gente, los pobladores, y la idea en general de la población es la teoría del cangrejo, cortar la pata, hacer una constitución nueva, asamblea constituyente, comandada por el pueblo en cabildos comunales, ¿no es cierto?, cabildos poblacionales, incluso barriales, y de ahí sacar las ideas para la futura constitución. Pero evidentemente los poderes que nos tienen sumergidos en esto no lo van a querer. Y eso yo lo veo como bastante peligroso, porque a mí me pasa, y tengo la sensación de que durante el movimiento de octubre, nunca se vio una cabeza visible, no se vio a alguien que asumiera el poder. Y haciendo un poco de historia, la Revolución Francesa fue muy similar, y de repente aparecieron algunos cabecillas como Danton, ¿no es cierto?, Marat, Robespierre, que produjeron el estado del terror, que fue tremendamente contraproducente para las ideas revolucionarias. Y es un temor que yo guardo porque la historia se repite, lamentablemente se repite. Y en el movimiento de octubre, que siento que decayó demasiado en enero como que nos fuimos todos de vacaciones, no vi gente, o no vi una cabeza visible, o cabezas visibles que tomaran el toro por las astas. Y en ese momento llegaron los señores políticos, como, igual que ciertos pájaros negros que se posan en los árboles o en los postes, ¿no es cierto?, a mirar ahí. Llegaron a agarrar lo que podían, y salió esta idea de la constitución mixta, ¿no es cierto?, y todo lo demás, porque evidentemente nadie quiere soltar la ubre de la vaca. Hernán y Nivaldo, ¿qué piensan ustedes de esto? Mira, donde tú lo escuchabas a ellos y me hace eco como lo que dijo Belén recién, ¿no es cierto?, respecto de su tendencia, lo que comenta Mauro, de lo que vemos, ¿no es cierto?, en las poblaciones. Para mí el gran mito de la política, ¿no es cierto?, es como lo expresé en la reunión anterior, está conformado dentro de un gran guión, de una gran obra de teatro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa hoy día? Yo no sé, veo por la televisión, no veo canales nacionales, yo televisión nacional dejé de ver hace mucho tiempo, solamente me alimento de información a través de canales alternativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo veo al día de hoy presidentes mandatarios, ¿no es cierto?, de distintos países, de distintas tendencias, elaborando las mismas frases, elaborando las mismas oraciones, ¿cachai?, hablando de lo mismo, cuando se supone que tienen tendencias distintas, ¿cachai? O sea, veo al tipo, a Andro en México, veo al de Argentina, veo al de Brasil, ¿no es cierto?, veo al Yankee, y los veo a todos elaborando la misma letanía, ¿cachai?, hablando todos de lo mismo, y de que nosotros, el mundo, tenemos que conformarnos, o conformar, ¿no es cierto?, la nueva idea globalizadora que ellos tienen, o sea, y que no tienen ellos, que en realidad es el guión al cual ellos le tienen que responder. Es como en una obra de teatro, ¿no es cierto?, el director nos pasa el guión, tú te tienes que aprender tu papel, y ese va a ser tu papel, indistintamente, ¿no es cierto?, lo que tú estés pensando de la obra de teatro. Yo al día de hoy eso es lo que estoy viendo. Entonces, vale la pena a veces decir, oye, no, ¿sabes qué? Yo soy, hasta hace 2 años atrás, yo era cargado a la izquierda, te lo juro. De hecho, voté, yo me inscribí, ¿no es cierto?, para poder votar, porque había que echar al dictador, ¿sí?, había que echar al asesino. Pero hasta hace 2 años atrás, que yo llamo, que empecé a despertar, ¿no es cierto?, me fui dando cuenta de esto, ¿cachai?, de que la política sigue un guión, y ese guión te lo dicta el mismo director, tanto para los de derecha, tanto para los de izquierda. Probablemente la trama del guión sea distinta, pero a la larga el director es el mismo que ha financiado toda esta ideología, ha financiado las ideologías de izquierda, ha financiado las ideologías de derecha, ¿cachai? Y la única manera que han tenido y que tienen, ¿no es cierto?, para poder controlarnos es dividirnos. Y no hay más, y lo estamos viendo, y al día de hoy el guión se está ejecutando
es lo que yo les explicaba en la reunión pasada, o sea, cuando vino el estallido social, aquí fue el 18, el 19, el 20, ese fin de semana importante, que todo el foco noticioso se fue hacia este país que se está casi cayendo del mapa, ¿no es cierto? Porque estaban quemando sus trenes, estaban quemando sus buses, estaban quemando sus edificios y estaba, perdonando la expresión, ¿no es cierto?, que estaba quedando la cagada en este país. Pero resulta que ese mismo fin de semana, ¿no es cierto?, estos entes, que son parte de los directores de esta obra de teatro, ¿no es cierto?, estaban en un evento de prueba, ¿no es cierto?, en Estados Unidos para ver qué pasaría en el mundo si se viera afectado por una pandemia mundial. Y ahí tú te vas dando cuenta que aquí hay cosas extrañas, hay cosas raras que están pasando y que la mayoría de la gente no se hace la pregunta, o no se molesta en preguntarse o de ver tal vez un poquito más allá, sino que estamos todos ciegos diciendo. De hecho, el otro día veía nomás por Face a mi cuñado acérrimo derechista, bueno, atacando a los de izquierda, y veía como los de izquierda le respondían a él y peleaban entre ellos. Y yo también pensaba, pero viejos, siguen siendo zombies, ¿sí? Si da lo mismo si eres de este lado o eres del otro, sigue siendo un zombie, lamentablemente un zombie dormido. A mi título muy personal, o sea, mi opinión muy, muy personal. Platón decía que la libertad consistía en ser dueños de su propia vida. Estamos un poquito lejos de... Y si uno lee, a mí, Homo Sapiens o Homo Deus, que me encantan esos libros, y se los puedo mandar si no los tienen, en el siglo XVIII cedimos la igualdad por la libertad. Y en el siglo XXI estamos cediendo la libertad por la vida eterna, por la felicidad con las pastillitas, por las máquinas, etcétera. Hernán, tú tenías una pregunta que me dijiste que querías hacer. Sí, a propósito de lo que conversábamos anteriormente con Mauricio Varela, ¿no? Mauricio Varela es la persona... Sí, pues el maestro de arriba. En el mundo de la casa submarina y del ecosistema, ¿no? Ahí hay muchas cavernas también. Mauricio, llevándote de nuevo a las profundidades de las cavernas, ¿no? Nos imaginamos que también deben haber cavernas submarinas, ¿no? En ese mundo maravilloso acuático. Te quiero llevar a esa caverna y quiero contraponerte eso a tu zona más oscura, y que me hables por un lado, digamos, de la belleza que te provoca, digamos, el mundo submarino, y por otro lado, ¿qué opinas tú del tema de los recursos naturales, de la zona de sacrificio, del tema que está afectando hoy día a las provincias de Antofagasta, Calama, Quintero, Puchuncaví? Por favor, coméntame. Desde la caverna. Desde la caverna. Mira, yo empecé a hacer casa submarina muy chiquitito, era niño todavía, y he ido viendo cómo se han ido disminuyendo los recursos. Nosotros los cazadores submarinos hacemos cazas selectivas, o sea, tratamos de cazar haciendo el menor daño posible. ¿No te genera contradicción eso? ¿De alguna manera no te genera una contradicción interna? Sí, a veces sí, porque yo con mucho respeto, lo que pasa es que yo soy indigenista. Entonces, como no tengo una religión, sino que tengo como cosmovisión, soy indigenista, y considero que todos los animales que yo mato, las vidas que, no les voy a decir animales, los seres que yo mato son mi alimento, y les tengo mucho respeto, y agradezco a la madre naturaleza o a quien sea quien domine esto por el alimento. También hemos cometido errores, pero cuando uno ve... el otro día yo estuve en Pichicuy y vi afuera, a 5 millas, estaban 2 factorías sacando pescado con pesca de arrastre, lo que es un daño enorme. El daño que se está produciendo por el sistema de pesca, donde hay 7 familias involucradas, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Con la famosa ley de pesca, está dejando pelados los sectores casi costeros, porque ellos se pueden meter donde quieran. Y el tema del daño ecológico, por ejemplo, con Dominga, yo quiero mucho Punta Choro, Cruz Grande, Dársena, todos esos lados, me gusta mucho ir. Si estos tipos ponen algo así, van a producir daños irreversibles,
como los daños que hay en Ventana, Quintero, donde se hizo una zona de sacrificio monstruosa y que no se va a recuperar quizás en 20.000, 30.000 años más. La verdad es que volvemos a lo mismo. El libertinaje capitalista prepondera ganar divisas, ganar poder en el fondo más que dinero, para tener estos lugares de sacrificio. Para nosotros los cazadores, que somos naturalistas, aunque algunos digan que somos asesinos, ha sido tremendamente duro. Ahora yo, por ejemplo, no me puedo llegar y meter al agua si no pago 25.000 pesos anuales a las grandes familias para poder usar el mar con mi licencia de pesca. Yo no puedo llegar y ponerme a pescar o a cazar porque no tengo una licencia de pesca que tengo que pagar, donde pago un impuesto de 25.900 pesos anuales para yo poder hacer esta actividad, que es artesanal. Y si tú tienes un bote tienes que pagar 90 y tantos mil pesos, y si tienes una lancha son 300 y tantos mil pesos que tienes que pagar de impuestos. En cambio, las grandes factorías no pagan nada. Las grandes empresas no pagan los derechos de pesca. Y esto ha sido un daño enorme, porque ha condenado al hambre a los pescadores artesanales, porque claro, no pueden... el tema de la injusticia, ¿no? Claro, y por eso están reclamando, porque la ley de pesca les está coartando y le está quitando, por las grandes factorías, le está quitando los productos. Las vedas son para ellos, no son para las factorías. No son para Pesquera San José, para Pesquera Robinson Crusoe, no son para ellos. ¿Cómo se llama? Las restricciones son para los pescadores artesanales, donde yo me encuentro. Perfecto. El daño es tremendo. Gracias, el daño de la gente. Gracias, Mauricio. Oye, y ahora una pequeña pregunta, también mirándolo, digamos, desde el punto de vista, digamos, de la oscuridad, ¿no? A veces, digamos, de las inconsistencias o la poca claridad que hay respecto a algunos temas. Me gustaría hacerle una pregunta a Belén Castillo. Ella es defensora de los derechos humanos. Hace poco en las noticias dijeron que se estaba restaurando la pena de capital en Estados Unidos. Creo que habían juzgado y asesinado ya a un supremacista racial. Dos supremacistas. Belén, ¿qué te pasa a ti con respecto a este tema de la muerte, del derecho que el Estado tenga sobre el individuo para acabar con la vida, digamos, del individuo? ¿Está por ahí, Belén? Sí, pues. Sí, ¿estoy pegado o no? No. Ah, ya. Que yo los veo pegados, pero los escucho sí, en el audio. Ah, qué bueno. Sí. Eso, que creo que, claro, porque yo no, lo que decía es que no soy partidaria de la pena de muerte, pero ¿no? Igual es una decisión difícil porque uno de repente, como que yo creo como para la sociedad en general, por ejemplo, hay personas que son abogados, en realidad, que tienen una opinión respecto de ciertas leyes controversiales, no sé, la pena de muerte, las drogas, la licitación de las drogas, o sea, la legalización de la droga o el aborto, por ejemplo, una opinión que tienen para la sociedad y otra opinión que tienen en su foro interno, porque también uno tiene que entender que no es lo mismo, de repente uno no coincide con el carácter de la sociedad y las leyes van detrás de la sociedad y de los fenómenos sociales. Yo puedo estar súper de acuerdo que se legalicen ciertas drogas porque es una... pero no quiere decir que yo vaya a consumir, por ejemplo, no sé, un ejemplo. En cuanto a la pena de muerte, también yo el hecho de hacerse la pregunta de uno, ¿y qué pasa si tal vez me toca a mí una cosa, un crimen bestial que comete otro ser humano que es mi par, y yo quiero sí la pena de muerte, no sé, la rabia, la impotencia, qué sensación? Bueno, yo la tomé hace mucho tiempo atrás y no soy partidaria y además, bueno, pero además hay una normativa internacional, entonces
Cuando un país deroga una pena, la pena capital, se supone que no la puede volver a instaurar. Ahora, el caso de Estados Unidos es un caso muy particular. Estados Unidos es un país que no firma tratados de derechos humanos, o los firma pero no los posterior que viene después. Es importante en Estados Unidos, por lo tanto yo no sé si porque Chile derogó la pena de muerte para los delitos comunes, ¿no? Entonces esas discusiones que de repente hay en nuestro país no se puede volver a incorporar porque está prohibido. Ok, gracias Belén. Sí, es un tema difícil, es un tema muy difícil. Nivaldo, ¿tiene alguna consulta? No, de hecho estaba pensando sobre lo mismo que comentaba Belén, la pregunta que hizo Hernán respecto del tema, ¿no es cierto?, de la pena de muerte. ¿Qué opinión te merece dentro de este mismo conato la condena a pena de muerte que le han dado bajo esta pandemia, ¿no es cierto?, que es un mito? El hecho de condenar a muerte, ¿no es cierto?, a un montón de personas, ¿no es cierto?, con las reglas que impusieron ellos. Sí, los muertos de la pandemia. Por ejemplo, sabemos que la OMS, ¿no es cierto?, responde solamente a cuestiones económicas. Sabemos que la OMS al día de hoy, ¿no es cierto?, el gran benefactor que tiene es Bill Gates. Y nosotros, como ciudadanos y como países, ¿no es cierto?, estamos bajo las directrices de nuestros gobernantes, están cumpliendo al pie de la letra lo de la OMS. Y eso significa que estás condenando, ¿no es cierto?, a pena de muerte a un montón de gente. ¿Qué podemos hacer nosotros legalmente para, por ejemplo, protegernos de eso? O sea, sí, legalmente se puede, no sé, interponer recursos de protección, por ejemplo, pero uno solamente tiene protegido el derecho a escoger un sistema de salud, no a la salud propiamente tal. Entonces, claro, uno puede hacer lo posible, tal vez si se hicieran masivamente, habría un pronunciamiento del Ejecutivo, pero yo creo que en definitiva, si uno tiene dinero ahora, se salva. Si no, no. No hay más que eso, no hay más que eso. Mira, mi papá trabaja, en una empresa X bien conocida. 8 compañeros de mi papá han muerto por esta enfermedad de la pandemia, el COVID-19, y son mucho más jóvenes que él. Oye, entonces, claro, porque son todos de la posta. Sí, ya, oye, Belén, y a estas 8 personas que lamentablemente fallecieron, ¿les practicaron la autopsia? No sé, mire, lo que pasa es que hay un secretismo. ¿Y cómo podemos asegurar que efectivamente murieron por el bicho? Claro, que ese también es otro tema, porque si hay 2 opciones, yo puedo bajar los datos de la pandemia, las consecuencias de muerte. ¿Para qué? Para dar una apariencia de que estamos controlando la situación, o al revés, incremento los datos de los fallecimientos por COVID. ¿Para qué? Para que la gente tenga miedo y se quede en sus casas y no salga afuera al segundo estallido, y ya se avecina. Manipulación de datos. Entonces, claro. Exacto, puede usarse para un lado o para el otro. Sí, ¿qué piensa Mauricio de eso? Voy a comentar lo que dice Nivaldo, que me parece bastante importante. Aquí hay poderes fácticos enormes, los ha habido siempre. Voy a hacer mención a un libro que era famoso cuando yo era joven, que eran los protocolos de los sabios de Sion, que era una especie de alegoría que hablaba de que había ciertas 29 familias que dominaban el mundo. Entonces todo se basaba en lo que ellos hacían o decían. Aparentemente el poder está distribuido de esa manera, no sabemos quiénes son los muy poderosos, pero como decían recién, le rinden pleitesía a un libreto. Aquí hay un libreto teatral, pero muy bien logrado. Las guerras están bien pauteadas, cómo se mueve Bolsonaro está bien pauteado, cómo se mueve Trump, cómo se mueve Putin, todo está pauteado. Las revoluciones están pauteadas, está todo como manejado.
A eso decía yo que a veces es tan cíclico que es plausible creer que vamos a repetir ciclos muy parecidos a lo que vivimos para el 60, para el 73. Ojalá que no, ojalá que haya un cambio. Pero como decía Belén, está en nosotros también reformar el sistema. Si nosotros somos capaces como sociedad de reformar el sistema de alguna manera, se forman olas, se crean olas, así como los tsunamis, ¿cierto? Viene una ola, viene la otra, viene la otra. Ojalá podamos funcionar así, por el bien de la humanidad, por el bien del país, por el bien de las comunidades menores. Pero se ve complejo. Ahora el tema del COVID, sí, se ve tremendamente manejado, o sea, de hecho está manejado. ¿Y quién lo lanzó, quién lo propuso? Nadie sabe. Nadie sabe. Uno puede teorizar, pero en forma increíble. El gobierno chino, el gobierno estadounidense, le podemos echar la culpa a cualquiera, pero no sabemos, no nos da nuestra mente para darnos cuenta de dónde viene el golpe y por qué. Claro. Eso hace lo que acaba de decir Mauro, y más unido a lo que acaba de decir la Belén, ¿no es cierto?, de que somos nosotros mismos los que podemos, ¿no es cierto?, salir tal vez o ponernos en la posición de querer cambiar esto. Y eso me lleva de nuevo a lo de la caverna, que es el tipo que sale al exterior, se da cuenta de la verdad, por decirlo así, ¿no es cierto?, y regresa al interior a buscar a sus compañeros y es rechazado por sus compañeros. Bajo ese conato, bajo ese contexto, ¿no es cierto?, ¿qué podríamos hacer nosotros ahora, ¿no es cierto?, para convencer a la gente, tal vez a la gente que está durmiendo, ¿no es cierto?, de que es como manifiesta Mauro, ¿no es cierto?, de que aquí hay poderes superiores que están manejando todo el cuento? ¿Seremos capaces nosotros de convencer a la gran masa, por decirlo así, de nuestros ciudadanos, ¿no es cierto?, de que hay algo más detrás de todo esto? Si la gran mayoría al día de hoy andan más preocupados de que los culpables son los que están allá, los culpables son los que están allá, o que me den mi 10% o que no me den mi 10%. O sea, y está todo bajo un gran, es todo un gran show, por decirlo así, de cómo podríamos convencer a la gente que está a nuestro alrededor, por ejemplo. A través de la belleza, del arte. Porque no es casual que en esta conversación, por ejemplo, esté Belén, esté Mauricio, esté Patricio, Nivaldo y yo, y todos, digamos, tenemos algo en común. Por ejemplo, la Belén hace danza, hace teatro, entre otras cosas, digamos, aparte de su rol de abogada, ¿no? Mauricio, por ejemplo, hace danza, ¿no? Es multiinstrumentista, creo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay una frase bonita que dijo el otro día una amiga de la primera sesión, y dijo que el arte debe mostrar el camino para buscar la luz, o sea, para salir de la caverna, ¿no? Y salir de la oscuridad. ¿Qué opinan ustedes, chiquillos? ¿Belén? ¿Mauricio? Sí, también me lo... ¿Escuchan? También... Sí. Vamos, Belén, vamos. Ese es el gran motivo, porque los gobiernos nunca han preponderado la enseñanza del arte, el deporte, y, o sea, todas las actividades artísticas y físico-motoras, porque evidentemente nos ponen en otro estado, de ánimo, en otro estado de conciencia. Yo creo que aquí también pasa por los estados de conciencia. Cuando estamos siendo aplastados por un elemento disuasivo, tremendamente disuasivo, como son los medios audiovisuales, especialmente los chilenos, el arte es como lo único que nos hace ver distinto el mundo, nos cambia la idea, nos cambia la forma de ver el mundo. La ensoñación, la capacidad de abstraernos, son elementos que a ningún poderoso le conviene que su pueblo tenga. Siempre los artistas fueron mal mirados por los gobernantes, salvo honrosas excepciones. Pero eran más bien condenados. Pero aún así, Guido, el arte que no pertenece a la industria cultural, que yo le llamo, ¿no? Porque a veces el arte se usa maquiavélicamente para ser parte del sistema, ¿no? Que es como yo lo llamo, que el arte pasa a ser como el deporte, como el fútbol de repente. Sí. Para mí el Santiago 1000 pasó a ser algo tan distinto como fue en un comienzo, hace
en la época de Andrés Pérez. Ahora es industria cultural solamente y pasa a ser también parte instrumental del sistema. Sí. Y aquí un dibujo maravilloso que hizo Hernán, que ustedes me imagino que están extasiados, se ve que gente contempla la televisión, Sí. ¿sí? Que están bien manipulados, y él hizo esta otra cosa, esta maravilla que es estos ratoncitos que están corriendo ahí de la FP. ¿Por qué no nos explica, antes de que se vaya al Museo del Louvre, tu dibujo, Hernán? Bueno, aquí nos cambiamos de tema y volvemos abruptamente a la contingencia, ¿no? A lo que nos toca en este preciso momento. Están debatiendo, entiendo, los senadores, ¿no? Los políticos, esta gente macabra, ¿no? Que nos controla de alguna manera y que hace que al mismo tiempo nosotros pensemos, ¿no? Justamente en estos temas de la realidad, del mito, de las cosas que están oscuras, están encubiertas. ¿Son nuestros los fondos o no son nuestros? El poder que uno tiene sobre sus bienes es tan real. ¿Somos dueños de esos fondos? ¿No? Ahí hay un gran mito que se está debatiendo. Y la otra idea apuntaba, digamos, al tema, digamos, que en el fondo vivimos en la televisión, vendría siendo como ese fuego, ¿no? Ese fuego que proyecta las imágenes, ¿no? Y todos nosotros, nubilados por lo que vemos en la televisión, compramos el sistema a través de la televisión. Esa es la caverna moderna, ¿no? Esa es la caverna que vemos todos los días en todos los hogares, en todas las casas, con la televisión encendida, cuando debiéramos apagar la televisión y hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Conversar, dialogar, cambiar ideas y buscar un poco eso, pues, salir de la caverna, ¿no? Y buscar la luz. Ese era el concepto, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Fuerte y claro. Eso. Sí, Belén, ¿iba a decir algo? Sí, a mí me impresiona el poder que tiene la televisión, o sea, lo audiovisual en realidad me impresiona. Sí. Yo tal vez no soy tan audiovisual, pero yo siento que se roba hasta el tiempo, como en unidad. O sea, no sé, yo de repente siento que absorbe el tiempo, por ejemplo, pero es una sensación, ya, que tal vez mis sentidos también están errados, pero cuando hay televisión y siento que veo ya pasaron 2 horas, si no está la televisión puesta, tengo otra percepción del tiempo, mucho más consciente, y vivo el tiempo de otra forma, pero la televisión siento que roba mi concentración también, el tiempo. Eso tal vez es una cosa muy personal, pero me pasa. Y lo audiovisual, no, yo les contaba al principio, yo vivo con muchas personas, vivimos 10 perros, o sea, de 10 personas, 5 perros, una tortuga, un gato. Bueno, pero mis sobrinos que vienen acá a diferentes edades, enviciados con el tema de los videojuegos. Ahí me da mucha pena, pero no sé qué, o sea, no, ellos responden a su generación, pues, a su época. Yo no recuerdo jamás haber vivido eso, porque yo no viví con videojuegos, pero lo audiovisual en el fondo es demasiado atrayente, tal vez. Está diseñado para eso, para cautivar los sentidos desde ese punto y llevarte a esa otra realidad. Si ya no sabemos si esta realidad, lo otro es otra más encima, creada por un otro que te creas esa propia fantasía. Sí, eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. No, vivimos en una realidad bastante cruel y todos nos dejamos dominar finalmente, incluso la promovemos. Bueno, yo quería plantear una cosa que acá está, lo último, una tonterita, una propuesta, porque siento yo que igual el arte tiene que proponer de alguna manera, y mi propuesta es muy curiosa, pero ahí va, que es muy chiquitita. Yo pienso que el hombre, como yo lo veo hoy en día, el hombre descansa, duerme, nos han hecho obligados a dormir histéricamente. Yo les pregunto a ustedes, Mauricio y Belén, ¿cómo lo ven ustedes desde su punto de vista creativo? ¿Logran plasmar sus puntos de vista en sus trabajos, en este tipo de confrontación? Yo le pregunté por sus alumnos, pero sí. ustedes mismos,
logran, se sienten son parte de las víctimas, de los victimarios, son los observadores. Pero en su creación, por ejemplo, en el Nora que hizo estimada Belén, ¿cómo estaba ese? Había un punto de vista, los músicos tienen punto de vista también, como todo. ¿Dónde están ustedes en este momento, en el hoy día, con respecto a su creación y a esta cosa, esta pugna entre lo sensorial, lo intelectual, el mundo de la idea, etcétera? ¿Quién quiere? Ya, estoy ahí, sabes que me saltó la liebre. Primero que nada dijiste víctimas, victimarios y observadores. Yo como músico me siento en otra posición. Bueno. Como el gusano que se está metiendo entre medio de las víctimas y los victimarios, más que un observador. Desde el punto de vista artístico tenemos que tratar de romper todo el círculo vicioso que implica esta forma de vida cruel. En sí la tecnología no es mala, es el uso, cómo usamos la tecnología lo malo. La política en sí misma no es mala, es los malos políticos que nos manejan, o los buenos políticos si es que llegara alguno. Hay profesores malos, hay profesores buenos, hay médicos malos, buenos médicos, lo mismo con los abogados y con quien sea. Yo el otro día te hice un comentario de una serie que estábamos viendo, que vimos en conjunto, ¿no es cierto?, de una serie sueca que se llama Lenin, y que habla sobre lo oscuro, ¿no? y el romper esa oscuridad a través de un personaje femenino. Y veía yo la versión hollywoodense, totalmente manejada, tergiversada, y veía la versión original y era como, ¡oh, wow! ¡Qué impactante! Algo tan simple como ver algo que desde mi punto de vista artístico era muy bueno, a ver algo que nos meten el dedo y nos dicen, oye, eso es lo bueno, lo de Hollywood es lo bueno. Y aquí viene el manejo, lo que decía Belén, el tremendo manejo de los medios audiovisuales, en general, el tremendo manejo de Hollywood, el tremendo manejo de, ¿cómo se llama?, CNN, cómo nos han manejado en forma increíble, y cómo nosotros podemos, yo estoy seguro, y lo siento así como profesor, como músico, que nosotros podemos romper de alguna manera sembrar semillas en estos surcos, ¿no? Que eso es. Decía yo que nosotros, estos gusanitos, tienen que tener la capacidad de romper el surco del arado que ya teníamos y insertar semillas nuevas. Yo lo veo con esa parábola. Tenemos que tratar de insertar semillas nuevas, semillas fuertes de cambio. Sí, claro. Eso es lo que decía Mauricio respecto, digamos, al tema del rol, digamos, del pedagogo o de la persona, digamos, que está a cargo, digamos, de una actividad artística, ¿no es cierto?, ya sea musical, teatral, etcétera. Vendría siendo como el héroe que hablábamos, digamos, del que sale de la luz, el que sale de la caverna, ¿no?, el que sale de las profundidades para ver la luz, para enseñar la verdad de cómo son las cosas, ¿no?, en este caso a través de la belleza artística. Pero ¿se acuerdan en la Sociedad de los Poetas Muertos, el Capitán, Mike Capitán? Él fue un héroe. ¿Ah? De Walt Whitman, el poema de Walt Whitman, Capitán. Claro, él es un héroe, pero él logró generar un grupo heroico también, ¿no? Y porque para mí, más que el héroe, me gusta más del heroísmo. Pucha, tuve una larga conversación con el que no vino hoy día, qué divertido, sobre el heroísmo y la conducta del héroe. Y sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y creo que Mauricio hace eso en su colegio, ¿eh? Yo lo veo, todo el mundo lo ha enganchado. Yo estuve en un proyecto de 2 o 3 días, muy poco, pero veía cómo todo Mauricio decía algo y todos se inspiraban en él y todo al lado de él, realmente, y además su grupo, cómo se la juega y cómo sueña con ello. Sí, yo te admiro, Mauricio, por tu trabajo, lo encuentro muy notable, muy loable en realidad. Gracias. Logra plasmar Belén en su creación, su punto de vista, es posible, es víctima, es victimaria, ¿qué es el gusano? ¿Es la gusanita? ¿Qué es? Yo creo que ser víctima es una opción. Claro. Sí, yo creo que uno, claro, efectivamente de repente hay escenarios en los que uno es víctima, o victimario, no sé, pero ser víctima es una conducta muy habitual, creo yo, es más fácil ser víctima.
Entonces yo tomo, no sé si me nace o bueno, en algún momento decidí ser protagonista de mi vida por lo menos. Entonces, no victimaria. Yo creo que en todo lo que uno hace, uno trata de plasmar lo que le está moviendo en ese minuto, ya sea en una interpretación de la Nora de Casa de Muñeca, o haciendo lo que también estaba haciendo algo de Madre Coraje. De Brecht, wow. Claro. Pero independiente de lo que uno haga o la creación de uno mismo, ese de los pactos de silencio de la dictadura. Entonces, en todo lo que uno hace, Amado, ese espacio de resistencia, que es el arte, independiente del arte que uno haga, todo se conjuga. Claro, punto de vista, los profesores, bueno, es que aquí hay varios profesores, el que tú y yo, Patricia Rodríguez, son muy importantes. Los profesores son increíblemente importantes. Yo, bueno, he tenido profesores que me han marcado y crean una huella en uno. Ese de creer en el alumno es una cosa muy importante. Es determinante de repente. De repente ese niño, niña o adolescente, no tiene nadie que confíe en él, porque él es capaz de algo. Y de repente un profesor hace la diferencia. Yo creo que el rol de los profesores es muy importante en los cambios sociales. También el rol del artista. Súper. Claro, como generadores de luz, digamos, de conocimiento, sí. ¿No? Sí. Los luciferes. Sí. Segunda vez que escucho ese término. Sí. Estamos... ¿Sí, Nivaldo? No, de hecho no, te iba a comentar que de hecho así se llama el telescopio, ¿no es cierto?, que es financiado por el Vaticano, Lucifer, y se llama porque es un binocular más que un telescopio. Ustedes saben que los telescopios constan de un solo lente. ¿Por qué un solo lente? Porque de ese modo no tienes profundidad tú. Y el Vaticano tiene el único telescopio que es de 2 lentes, ¿no es cierto?, y se llama precisamente Lucifer. Ya ahí vemos la distancia real del Sol. Sí. Bueno, a propósito de en la reunión anterior también estábamos con profesores y quiero repetir la misma pregunta anterior, ¿no es cierto? Yo me di cuenta hace 2 años y medio atrás, ¿no es cierto?, que durante mi educación en realidad había sido adoctrinado bajo el conato, ¿no es cierto?, de que a mí me entregaron las preguntas y me entregaron las respuestas. ¿Cómo podríamos, como profesores, ¿no es cierto?, al día de hoy, romper este adoctrinamiento? O sea, lograr no solamente que te voy a pasar las preguntas y las respuestas, sino que te entrego las preguntas para que tú las respondas o para que tú las descubras. ¿Se hace o no se hace eso al día de hoy? Para que puedan pensar. Más que entregar las preguntas, más que plantear las preguntas, es entregar hechos. Ya. De los hechos tú deduces las preguntas. Y tienes que buscar tú la respuesta. Yo solamente soy la ventana que te guía. Eso es un... Buen punto. Y lo otro importante son las rúbricas. Las rúbricas que casi nunca se entregan. Las rúbricas, las formas que se evalúan, cómo, los contenidos. Porque a veces los profesores somos pequeños dioses y los futuros estudiantes no saben lo que van a preguntar, cómo se va a evaluar, qué materia, etcétera. Entonces, el facilitador es lo que dice Mauricio, yo lo comprendo desde ese punto de vista, en realidad. Pero es ¿qué espero de ti? ¿Dónde puedes llegar? Sí. ¿Qué es lo que espero yo de ti? Eso es egoísta, suena egoísta, pero es realista. Pero puede ser un buen punto de un trabajo creativo, ¿eh? ¿Qué espero de ti? ¿Qué espero de ti? Eso puede ser una bonita... ¿Qué espero de ti? ¿Qué esperas de mí? Que no te comas al gato antes de que terminen las sesiones. Estamos cerca de la hora de cierre. Quisiera un minutito para cerrar, de que quieran comentar algo. Belén, en primer lugar agradecerle. Sí, por favor. De nada, profesor. Cuando usted mande. ¿Ahora?
Para cerremos un minutito, Belén. Estoy adoctrinada también. Mauricio te dijo eso de que le entregan a los alumnos hechos y de ellos tienen que surgir las preguntas. Yo creo que ese es el momento clave en el despertar de una persona. Bueno, ya no lo descubrí yo, obviamente, porque lo descubrieron los filósofos en Grecia, pero cuando surge de uno la inquietud, la pregunta de qué es lo que ocurre afuera. Claro. Sí. Mauricio. Decirme. Para cerrar con alguna cosita, un comentario. ¿Alguna reflexión? Agradezco estar con gente culta. Por suerte mi esposa es cultísima también y podemos conversar mucho de los temas. Mis hijos también están por el mismo camino, aunque están metidos también en el sistema de los deditos. Pero este encierro ha servido para pensar, ha servido para leer mucho, para poder descubrir cosas nuevas dentro de uno mismo. Entonces agradezco la invitación y agradezco poder haber hablado de otras cosas que generalmente no logro hablar en la clase. No puedo hablar de estas cosas directamente en la clase con los niños. Entonces, tengo que ir gradualmente metiendo el bichito, así que gracias. Hernán. Sí, a mí me gustaría leer algo breve para despedirme. Muy bien. ¿Posible? 100 poemas de amor y una canción desesperada. No, dice así: el mundo se detuvo, el mundo tal y como lo conocíamos hasta ahora ya no está más ahí, ya no hay una afuera, y nos entregamos y nos encontramos replegados, o en rigor, el mundo nos ha empujado hacia ese repliegue, un tanto agobiante, ¿no? Quedamos metidos en los pliegues de un mundo que va en retirada. Somos víctimas de la espera y habitamos la cifra de la angustia, la inminencia, el desastre. Es su propia inminencia. Gracias, amigos, por compartir esta charla muy grata. Un abrazo. Vivaldo. Sí, mira, yo una vez más, Hernán, robándome la idea, yo también quería terminar esta reunión con algo que en realidad no es mío, sino que lo rescaté de un documental argentino que vi hace unos días atrás, y hablaba de lo siguiente. Mira, dice mito, del griego fábula, leyenda, y ellos argumentan: la pandemia es un mito, el mundo está encerrado por un mito, es un mito porque toda la sociedad se construye en base a los mitos, los estados son resultado de un mito, la justicia, las leyes, la economía, las fronteras, las naciones son un mito. Todo es una construcción social de nuestra imaginación que nos permitió crear una comunidad de 7.000 millones de individuos sobre el planeta. Al igual que las religiones, estos mitos se construyen a través de la capacidad de convencimiento de cosas que no podemos ver ni tocar y que solo aceptamos a través de las palabras. Eso. Quiero agradecerle a todas, a todos esta oportunidad. Decirles que Belén y Mauricio, al final del ciclo, que va a ser quizá unos 4 viernes más, 5, 3, no sé, queremos hacer un cierre con todos los integrantes que han estado. Así que los queremos invitar a futuro, si pueden, para que tengamos ojalá una reunión con unos 20, 15, 30 personas, para que ustedes vean quiénes han estado también y poder compartir un poquito. Así que de verdad muy agradecidos porque superaron mis expectativas, obviamente, por montones en realidad. Y así como Platón decía que la libertad consiste en ser el dueño de la propia vida, no hay que olvidar nunca que, pese a toda esta teoría del mundo de la idea, Plutarco decía que la razón habla, pero el sentimiento muerde. O sea que es inevitable, es una cosa terrible, porque finalmente estamos en esa pugna terrible, que el arte puede ser un gran endulzante y un gran camino para poder salir. Muchas gracias por este honor, gracias grupo, y ojalá podamos verlo. Gracias a ustedes. Un abrazo, Mauricio, Belén, un abrazote grande. Gracias, Hernán, gracias, Nivaldo, y nos veremos prontamente. ¿Ya? Gracias, hasta la próxima. Gracias. Chao, gracias. Amigos de Cavernarios. ¡Uca! Gracias.